Bueno, buenas noches o tardes o días para todo el mundo. Aquí estoy de nuevo. Seguimos por este medio y seguiremos por este medio, me imagino, un tiempo largo hasta que, bueno, las condiciones cambien y entonces podamos reencontrarnos. Voy a estar con ustedes dos clases. Esta, otra la semana que viene. Voy a dar dos temas que están conectados entre sí. En realidad el de la semana próxima es un poco un derivado de este. Esta clase vamos a hablar de dialéctica. La clase que viene vamos a hablar de las contradicciones en el grupo, en el proceso grupal. Esa clase es un derivado de esta, o sería la aplicación de este concepto de dialéctica a la trama grupal, al estudio del devenir del grupo. Este tema dialéctica es un tema complejo porque es un tema filosófico. La filosofía es una disciplina abstracta, es una disciplina que tiene un nivel de abstracción muy elevado. No es una disciplina empírica como si es la psicología o la psicología social. Quiero decir con esto que cuando veamos la clase que viene, las contradicciones en el grupo, vamos a poder poner una serie de ejemplos prácticos que se van a poder entender mucho más fácilmente. O sea, esta es una clase que tiene un nivel de dificultad distinto, diferente a otras clases, ¿sí? El término dialéctica viene de muy lejos. Lo acuñaron los griegos. Y como todo concepto que existe hace tanto tiempo, fue cambiando de sentido, fue cambiando de significado. Este es un término que cruza toda la historia de la filosofía, desde los griegos hasta nuestros tiempos modernos, ¿sí? No, como fue trabajado por muchos autores y de muy distintas maneras, yo no quiero hacer un resumen de todo eso porque no viene a cuento, sino que lo que voy a tratar de hacer es poder explicar lo más claramente posible qué entendemos, por lo menos hoy en día, por dialéctica, qué significa ese término. Eh, a ver, en sus orígenes, el término dialéctica significaba diálogo, intercambio de ideas o discusión. A veces, hoy todavía se lo usa en ese sentido. Por ejemplo, se dice de un intercambio dialéctico o de alguien que expone bien sus ideas, se dice que tiene una dialéctica aguda. Pero este sentido de dialéctica como diálogo, como intercambio de ideas y argumentos, es una idea, es una definición vieja. En la modernidad, sobre todo a partir del siglo XVII, de un autor alemán que se llamó Kant, con K, C-A-N-T, a partir de Kant y sobre todo en el siglo XIX con Hegel, con H, H-E-G-E-L, Hegel, el término dialéctica pasa a tener un sentido diferente, pasa a tener un sentido distinto. No es que abandona totalmente su sentido originario, sino que en un movimiento muy dialéctico, lo vamos a ver, ese sentido original de diálogo, de intercambio de ideas, queda incluido, queda integrado y superado por la definición nueva, la definición moderna de dialéctica. De la idea original de dialéctica como diálogo, rescatamos un punto fundamental para entender lo que viene, que es la idea de interacción, que es la idea de intercambio. Cuando nosotros hablamos modernamente de dialéctica, estamos refiriéndonos a algo que no es inmutable. Hablar de dialéctica supone hablar de un proceso de modificación, de cambio, de transformación. La idea de movimiento, no solo movimiento en el espacio, movimiento externo, sino además movimiento interno, esa idea es la idea
consustancial a la dialéctica. Cuando nosotros usamos hoy modernamente el término dialéctica, nos estamos refiriendo precisamente a una concepción filosófica, teórica, ideológica, una concepción que nos dice que en este mundo nada es inmutable, que nada es eterno, que nada es eternamente igual a sí mismo. Esta idea de la dialéctica como movimiento, como cambio, como transformación, viene también de los griegos. Posiblemente el primer dialéctico fue un pensador griego que se llamó Heráclito, con H. Si no lo escucharon nombrar, seguramente escucharon uno de sus aforismos, uno de sus dichos, uno de sus pensamientos, que es aquel que dice que nadie se baña dos veces en el mismo río. ¿Por qué no? Porque el río no es el mismo porque ya cambió. El agua en la que yo me baño hoy no es el agua en la que me voy a bañar mañana, porque el río no es un lago, el agua no está estancada, sino que el agua fluye. Pero además la idea de Heráclito era que uno tampoco es el mismo, porque yo cambié, no soy el mismo de ayer ni el mismo de anteayer. Es decir, por supuesto que el río es el mismo, el río de la Plata es el río de la Plata. Y era el río de la Plata antes que los primeros pobladores estuvieran acá hace 10, 12 mil años. El río de la Plata es el mismo, pero tampoco es el mismo. Y yo soy el mismo, pero tampoco soy el mismo. ¿Sí? Entonces, la idea de dialéctica no es que las cosas pasan y se pierden y no dejan huella y que yo soy así y mañana soy de otra manera. Eso no es el pensamiento dialéctico. Lo que decía Heráclito con esto era que el río era y no era el mismo, y que yo soy y no soy el mismo. ¿Se comprende esto? No es el simple cambio que las cosas pasan y listo. No. Es una articulación muy compleja entre la permanencia y el cambio. Todo cambia, como dice la canción, sí, todo cambia, pero también perdura. Todo perdura, sí, perdura, pero al mismo tiempo cambia. ¿Se entiende? En todo caso, ese movimiento, ese cambio puede tener ritmos muy diferentes. Hay cosas que evolucionan, todo en este mundo evoluciona. Todo. El Sol, la Tierra, las galaxias, todo evoluciona. Pero la velocidad de la evolución puede ser muy distinta. Quiere decir, el mar talló las cuevas, las cavernas en la piedra. Tardó miles de años o decenas de miles de años para hacer una caverna en la roca. ¿Sí? Evolucionó, sí, evolucionó de manera muy lenta. La sociedad humana evolucionó primero de manera muy lenta y ahora de manera muy rápida. O sea que el ritmo de evolución de las cosas de este mundo puede pasar, puede cambiar, puede variar. No es siempre el mismo, ¿se entiende? Las cosas no son eternas, las cosas cambian, pero ese cambio va a tener temporalidades, velocidades diferentes. A veces por cuestiones internas, a veces por factores que son externos. Entonces, lo primero que anotamos con respecto a la idea de dialéctica es la idea del movimiento. Todo se mueve, no hay nada que esté quieto e inmutable. De hecho, la propia Tierra se mueve, ¿sí o no? Y hace un doble movimiento de rotación sobre su eje y de traslación en el espacio alrededor del Sol. Y todo lo que está aquí adentro se mueve. Nosotros no nos damos cuenta, no lo registramos, no lo percibimos, pero la Tierra se mueve creo que a más de 1000 kilómetros por hora. Es una velocidad muy grande. ¿Sí? Ahora, el movimiento se lo puede entender de dos maneras. Movimiento como traslación en el espacio.
Yo estoy sentado acá, voy para allá, vuelvo, voy para el otro lado, voy y vengo, que es un movimiento, por supuesto, un movimiento físico, la traslación en el espacio, pero además hay que pensar, y sobre todo en el movimiento interno, porque yo puedo estar quieto, completamente quieto, por ejemplo durmiendo, pero mi organismo no está quieto. Quiero decir, yo sigo respirando, mi sistema circulatorio sigue funcionando, por suerte, mi sistema nervioso central también, el sistema digestivo también. Y aunque esté dormido, yo puedo tener actividad psíquica, actividad mental, por ejemplo, los sueños o las pesadillas. ¿Se entiende esto? Entonces, cuando hablamos de movimiento, como una de las características de la dialéctica, tenemos que distinguir entre el movimiento externo y el movimiento interno. Y lo que se privilegia en la dialéctica es el movimiento interno. El término movimiento se lo puede ligar muy directamente con otro de los conceptos que son centrales en el pensamiento dialéctico. Y ese otro concepto íntimamente ligado a movimiento es el concepto de cambio, cambio o transformación. Porque una cosa es que algo se mueva y otra cosa es que se transforme. Quiere decir, yo tomo este celular, lo tengo acá, lo paso acá, se movió. Se transformó, no, sigue siendo el mismo celular. Ahora, si yo tomo este celular, lo pongo allá arriba y lo suelto, va a impactar contra el piso y es muy probable que se transforme. O sea, que yo me quede sin celular. No voy a hacer el ejemplo práctico, ¿sí? No voy a hacer la prueba, pero queda claro que el simple movimiento en el espacio no es exactamente lo mismo que una transformación. Que las cosas se transforman quiere decir que nada es estático. Hay movimientos y transformaciones más rápidas y más lentas, lo dije hace un ratito. Pero cambio, transformación, quiere decir que nada es eterno, que nada es perecedero, que nada es inmutable. Todo cambia, todo se transforma en su medida y armoniosamente. No es nunca un cambio alocado, un cambio porque sí, porque sopló el viento norte. No. Pero ese cambio, esa transformación va a tener factores, va a tener causas. Y las causas las vamos a distinguir muy someramente entre causas internas y causas externas. ¿Sí? Cambio, entonces, causalidad internas y externas. Tomemos un ejemplo. El que está tan en boga hoy, por supuesto, que nos ocupa a todos, que es el tema del COVID, ¿sí? Del coronavirus. Hay un movimiento. El virus pasa de una persona a otra. ¿Sí? Bien. Una vez que entra en el organismo, ese virus provoca cambios, provoca modificaciones, provoca transformaciones. ¿Sí? Esas transformaciones son internas, tiene algunas manifestaciones externas como la temperatura, etc. Pero básicamente lo importante es el efecto que produce dentro. Ahora, ese agente externo, una vez que entra, pasa a ser un factor interno, porque yo lo tengo en mi organismo. ¿Sí? ¿El virus provoca el mismo efecto en todo el mundo? No, claramente no. Cualquiera se puede contagiar, pero ya sabemos con bastante certeza en este momento que los chicos se pueden contagiar, pero es mucho menos peligroso en ellos que en una población que esté en la otra punta de la escala, o sea, los adultos mayores. Entonces, el efecto del virus no va a depender solamente del virus, sino que va a depender también del organismo que lo recibe. Obviamente, un organismo enfermo, con enfermedades anteriores,
diabetes, problemas respiratorios, cardíacos, etcétera, etcétera, va a ser un organismo que tiene mucha menos defensa frente a eso que viene de afuera. ¿Qué es lo fundamental entonces? En general, los factores internos y no tanto los factores externos. A ver, pensar dialécticamente supone pensar también siempre, y este es otro factor, además del movimiento, del cambio, de la transformación, es pensar siempre también en la interrelación, en la articulación, en la imbricación entre algo, X, lo que sea, y todo aquello que lo rodea. Quiero decir, así como nada es estático, nada, por otro lado, está o puede estar aislado. Acá estamos, de otra manera, recuperando un concepto que ustedes ya vieron y ya repasaron, que es el concepto de interacción. Nada está aislado en este universo, nada está totalmente aislado, por lo tanto, todo va a estar en interacción, en intercambio permanente con un montón de otros factores que lo rodean, que lo engloban y que muchas veces le dan sentido. A veces la separación o la diferenciación entre interno y externo es puramente una cuestión de mirada, de punto de vista. Quiero decir, uno puede pensar, a eso se dedica la psicología, en aquello que sea el funcionamiento psicológico mental de un ser humano. ¿Ok? Esto ustedes ya lo han visto, Freud, el aparato psíquico, etc. Ahora, es imposible pensar una persona aislada del contexto. Ustedes vieron lo que nos cuesta a nosotros hoy el aislamiento. Este aislamiento social preventivo y obligatorio es muy necesario, es una medida correcta, sin duda, pero también es una medida costosa. ¿Sí o no? Entonces, si yo delimito un objeto de estudio, lo estoy delimitando yo. Las cosas en el mundo están conectadas y yo estoy conectado con el resto de la gente y nosotros como especie estamos conectados con el resto de las especies, con el ámbito en el cual vivimos, que es natural, pero que también al mismo tiempo, por supuesto, es social y cultural. Y bueno, y por lo tanto, el ámbito físico, los recursos naturales, la subsistencia, quiero decir, no hay nada que esté aislado. Yo separo las cosas para poder estudiarlas. Como yo no puedo estudiar todo junto, yo separo. Pero al separar yo, tengo que tener en cuenta que esa separación que hago entre esto y lo otro es una separación artificial. Por lo tanto, yo tengo que pensar en esto y sus relaciones con todo lo otro que lo va rodeando. ¿Se entiende esto? Entonces, movimiento, cambio, el problema de la interacción. ¿Sí? Nada está aislado, todo está en permanente interacción, por lo tanto, intercambio con aquello que lo rodea. ¿Sí? Piensen ustedes, volviendo al ejemplo, alguien que enferma de COVID, alguien que enferma mal, que hace síntomas serios, su destino va a depender de muchas cosas, pero entre otras, y no es menor, del sistema sanitario. ¿Sí o no? Hemos visto en Europa, estamos viendo hoy en América, Ecuador, Brasil, esa situación terrible donde simplemente no hay camas de terapia intensiva para todos, no hay respiradores para todos. ¿Se entiende? Entonces, la evolución, el destino de la enfermedad va de uno, mía, la propia personal, va a depender de la estructura de un sistema sanitario en donde yo no tuve nada que ver. ¿Sí? Quiero decir, no hay nada que esté aislado. Todo está en una relación de interacción, por lo tanto de dependencia mutua, recíproca. Nada se puede pensar en este mundo de manera aislada. ¿Sí? Porque todo va a estar conectado necesariamente con otras cuestiones.
Ahora, esa relación, esa interacción con el afuera, con lo otro, con el mundo, nunca es una interacción fácil y sencilla, sino que nos vamos a encontrar siempre con conflictos. Volvamos a la psicología. Uno tiene conflictos con el mundo, con el afuera, con nosotros, con el vínculo, pero también uno tiene conflictos con uno mismo. Recuerdan, ¿no? El tema de los deseos, de las defensas, los ideales, la moral, etcétera, etcétera. Todo eso dentro de uno. A este término conflicto, choque, oposición, lucha, en filosofía en particular, en la dialéctica, recibe un nombre que es el nombre de contradicción. Nada es homogéneo, nada es simple. Todo lo que existe en este mundo, desde la célula hasta lo que venga, más chico que la célula, desde el átomo a lo que venga, todo tiene una estructura compleja. Todo tiene contradicciones que son internas. Por ejemplo, entre electrones y protones en el átomo, ¿sí? O contradicciones, las que ustedes quieran buscar a nivel de la célula, del organismo, de la biología, de la física, de la química, de la psicología, de la sociología, de la historia, etc. ¿Sí? El término contradicción es un término clave para entender, para pensar la cuestión de la dialéctica. Pensar dialécticamente es pensar que nada es simple, nada es homogéneo, sino que todo es complejo, todo es heterogéneo. Y la unidad, lo que llamamos una unidad, por ejemplo la célula, en realidad es una unidad de opuestos. Hablar de contradicción es hablar de choque, es hablar de conflicto entre dos cosas que se oponen entre sí, que se complementan, que se necesitan, por ejemplo, atracción y repulsión, o acción y reacción en física, la cosa elemental que yo tiro una pelota contra la pared y rebota. ¿Sí? Esas dos acciones, acción y reacción, se necesitan mutuamente, se interpenetran y se condicionan. O sea, que siempre va a haber ahí afuera un opuesto con el cual yo voy a interactuar o chocar, pero además adentro mío también siempre va a haber una lucha de opuestos. Piensen esto a nivel social. Una contradicción posiblemente falsa que hoy se plantea, que es la contradicción entre la salud y la economía. ¿Cuidamos la salud o cuidamos la economía? Los países que eligieron cuidar la economía tienen un desastre sanitario. Estados Unidos, Inglaterra, Brasil. Los países que eligen cuidar la salud, como el nuestro, tienen problemas económicos severos. ¿Sí? O una cosa o la otra. Pero no es que son dos cosas independientes. Esta propia situación de pandemia obliga. ¿Qué hacemos? Es el tema de la manta corta, ¿no? Pues tapo este y destapo al otro, viceversa. Desvisto a un santo para vestir al otro. ¿Sí? Contradicciones, entonces. Pensamos que todo tiene contradicciones que son internas. Y la lucha de los opuestos, esos elementos en conflicto, son precisamente el motor del movimiento. Todo se mueve por causas internas, también externas, pero sobre todo las causas internas. ¿Por qué respiramos? Porque necesitamos oxígeno. El oxígeno está afuera. ¿Pero por qué necesitamos incorporar oxígeno de afuera? Porque adentro no lo tenemos. Si nosotros pudiéramos producir nuestras células el propio oxígeno, no lo tendríamos que ir a buscar afuera. ¿Se entiende? Entonces es esa necesidad interna lo que nos mueve a respirar. En otros términos, esto lo decía Pillon Rivière cuando decía que la necesidad es el fundamento del vínculo. O sea, ¿por qué me vinculo con otros? Porque necesito, porque no puedo autoabastecerme.
Si yo me pudiera autoabastecer de oxígeno, de alimento, de reconocimiento, de amor, de lo que fuere, no necesitaría de los otros. ¿Se entiende esto? Pero la necesidad es interna. Entonces, la contradicción, esa lucha de opuestos, son contradicciones internas que se van a conectar de una manera u otra con otros factores también contradictorios que están ahí afuera. Entre las contradicciones internas y las externas siempre van a predominar las internas, no las externas. ¿Sí? Dicho de otra manera, el COVID hace desastres en la Argentina, pero porque venimos de una situación económica muy, muy, muy mala. ¿Se entiende? En países que tienen una estructura económica mejor que la nuestra, entonces el COVID va a hacer menos daño, económicamente hablando. ¿Se entiende? Es obvio que hay un parate mundial de la economía, pero también es obvio que cada país lo va a tramitar a su manera, a su modo, ¿sí? Básicamente por sus cuestiones internas. Supongamos que la recesión hoy está en toda Latinoamérica. Ok, está. La inflación la tenemos nosotros, ¿eh? Ustedes se habrán fijado que Chile, Uruguay, Paraguay, etcétera, no han devaluado. El dólar no se le movió. Nosotros se nos fue un 50% arriba. ¿Por qué? Por cuestiones que son internas, que son nuestras, que no tienen que ver con lo que viene de afuera, digamos, la pandemia. ¿Se entiende esto? Dentro de toda contradicción, economía, salud, la que les decía antes, siempre va a haber algo, un aspecto de esa contradicción que es el principal y otro aspecto que es el secundario. Por supuesto que lo que es principal hoy, mañana puede ser secundario, y lo que hoy es secundario, mañana puede ser principal. Porque lo principal y lo secundario tampoco son eternos. Quiere decir, en este caso, en particular, en esa contradicción entre salud y economía, el gobierno eligió, creo que eligió bien, eligió privilegiar lo sanitario y postergar lo económico. Ahora, eso que hoy está bien, mañana podrá cambiar. Y entonces habrá que privilegiar mucho más lo económico y no lo otro. Entonces, lo que era principal pasa a ser secundario y lo que era secundario pasa a ser principal o más importante. ¿Se entiende esto? Todo esto también tiene que ver con la dialéctica. Con que las cosas van cambiando, se van transformando, se van modificando. Entonces tenemos hasta acá el movimiento. Todo se mueve, el cambio, todo cambia, todo se transforma. La cuestión de la interacción entre algo y cualquier otra cosa que lo rodee. Interacciones que no son aleatorias, por supuesto, se pueden estudiar y entonces uno puede explicar cómo funcionan y puede tratar de intervenir sobre eso. El tema de la contradicción interna. Contradicción o conflicto. Insisto de nuevo con el concepto de conflicto en psicología, en particular dentro de la teoría freudiana. Nada es homogéneo, muchísimo menos nosotros los seres humanos. Y nosotros, personas, tenemos multiplicidad de contradicciones internas. Entre lo que queremos y lo que no queremos, lo que otros quisieron de nosotros, los famosos mandatos parentales, etc., hasta dónde yo quiero eso que quisieron para mí, hasta dónde no lo quiero. Puedo querer cosas distintas, diferentes, contradictorias. Yo puedo tener deseos, ambiciones que van chocando entre sí, ¿sí? Digamos, uno no es simple, no es que la gente quiere una cosa y listo. No, por ahí queremos cosas distintas y cosas, insisto, que se contraponen entre sí. A nivel interno, si yo pongo mi subjetividad en contacto con otra persona, entonces vamos a tener, además de la cuestión interna de cada quien, la cuestión de los vínculos o del vínculo. ¿Se entiende? Si en lugar de ser dos personas tengo un grupo familiar o lo que sea, voy a tener un entrecruzamiento extremadamente complejo, ¿sí? Entonces, contradicciones, conflictos
dicho psicológicamente, va a haber siempre. La cuestión no es que no lo haya, la cuestión es cómo se lo resuelve. ¿Sí? Ahora, resolver un problema muchas veces puede significar, casi siempre significa, abrir otro problema distinto. Tomen las viejas películas de Hollywood, los viejos cuentos infantiles, donde la historia terminaba con el primer beso. Pero ahí no termina nada. Ahí empieza otra etapa. ¿Sí o no? La vida no termina cuando uno encuentra una pareja, digamos, estable y que uno suponga que es para siempre. Es una etapa. Llegado a ese punto se abre otra etapa distinta. ¿Sí? Esto es así. Como la fase de la libido que se van sucediendo y aparece una etapa nueva y problemas distintos. Bien, estamos en eso. Cada vez que algo se resuelve, se abren problemas o contradicciones nuevas. La historia americana no terminó con la independencia de España y de Portugal. Terminó una etapa, se abrió otra etapa distinta en la cual todavía estamos. ¿Se entiende esto? Quiero decir, el movimiento va a ser eterno, el cambio, la transformación va a ser eterna. Predecible, más o menos. Algunas cosas podemos prever cómo se van a dar, otras cosas no. Esto del COVID, ¿quién lo previó? Nadie. Absolutamente nadie pudo prever una cosa como esta, de estas dimensiones, de esta magnitud. ¿Se entiende? Entonces, aparecen nuevas contradicciones, aparecen nuevos conflictos. Volvamos entonces a la cuestión del movimiento. Si yo digo movimiento, tengo que hablar de evolución. Porque el movimiento no es solamente para un costado o para el otro. El movimiento también es en espiral y hacia arriba. Quiero decir, la idea de progreso. ¿La sociedad nuestra hoy es la misma que la sociedad colonial? No, claramente no. ¿Y la sociedad colonial era lo mismo que la sociedad de los griegos? No, claramente no. ¿Y la de los griegos era igual que la de los primeros habitantes de la sabana africana? No, claramente no. Movimiento supone inevitablemente evolución. Darwin dejó muy en claro que todo el mundo biológico evoluciona, incluyéndonos, por supuesto, a nosotros. Así como evolucionan los organismos, evoluciona todo. Por eso podemos hablar de una psicología evolutiva. La inteligencia va evolucionando, el aparato psíquico también, la inteligencia también. ¿Se entiende? Son etapas sucesivas de progreso. Solo progreso no, por supuesto, puede haber estancamiento, puede haber retroceso, regresión. Evolución. Ahora, esa evolución no es solo cuantitativa. Hay una ley fundamental de la dialéctica que se llama, técnicamente, la transformación de la cantidad en cualidad, o, dicho de otra manera, el salto cualitativo. ¿Qué quiere decir esto? Con lo del salto cualitativo, la transformación de la cantidad en calidad. Hay una evolución que es puramente cuantitativa. ¿Sí? Yo tengo 1 peso, 10 pesos, 100 pesos, 1000 pesos. Voy sumando. Tengo 1 año, 2, 3, 4, 5. Voy sumando. Pero llega un momento en el cual ese aumento cuantitativo se transforma en un salto de cualidad. Quiero decir, aparece algo nuevo, algo que no estaba. No es meramente acumulativo, eso es muy mecánico. Se producen saltos cualitativos, se producen transformaciones profundas, que es lo que autoriza a decir que estamos en otra etapa distinta. El ejemplo clásico para hablar del salto cualitativo, de la transformación de la cantidad en cualidad, es el ejemplo del agua. El agua es líquida, ya lo sabemos. Yo pongo el agua al fuego y ¿qué voy a tener? Primero agua a temperatura ambiente, después agua tibia, después agua caliente, caliente cada vez más caliente, muy, muy, muy caliente, hasta que llega a 100 grados. Y una vez que llega
la temperatura a 100 grados, ¿qué pasa con el agua? Se evapora. Cambió de estado. A los 99 grados es agua. A los 100 grados se convierte en gas, en vapor de agua. ¿Se entiende esto? Si yo voy para abajo, lo mismo. Yo tengo agua a temperatura ambiente, la voy enfriando, la enfrío. Agua helada, congelada, pero a 0 grados se congeló. Entonces ya no es ni líquido ni gaseoso, es sólido. Esos son los 3 estados del agua: sólido, líquido, gaseoso. Y es el ejemplo de toda la vida para explicar lo que es el salto cualitativo. Yo le sumo un grado, otro, le bajo un grado, otro a la temperatura. Llega un momento en que el agua deja de ser agua y pasa a ser vapor o pasa a ser hielo. ¿Es vapor de agua? Sí, es agua líquida. ¿El hielo se puede derretir? Sí, por supuesto. Pero no es lo mismo el agua que el hielo. Y si no, pongan una botella llena de agua a tope de vidrio en la heladera, en el freezer, y van a ver lo que pasa. Cuando se congela, el hielo se expande y rompe la botella. Entonces, el salto cualitativo. Las cosas se van acumulando y en un cierto momento pegan un salto. Por ejemplo, es la diferencia entre infección y epidemia. Infección, contagio, nos podemos contagiar entre nosotros. Epidemia quiere decir que ese contagio abarca mucha gente, regiones, zonas enteras. ¿Y qué es la pandemia? La pandemia es cuando esa epidemia cruza fronteras y abarca distintos países. ¿Se entiende? Ahora me van a decir, el bichito es el mismo, sí, está bien, pero no es lo mismo que se contagie uno, a que se contagie una ciudad, a que se contagien un montón de países. ¿Sí? Entonces el cambio de nombre está expresando un cambio, un salto cualitativo, para arriba o para abajo. Lo mismo que la inflación que es aumento de precios, inflación baja, media, inflación alta, bien. Pero después tenemos la hiperinflación, recordarán algunos lo del 89. ¿Y en qué se diferencia de la inflación? Y bueno, un aumento disparatado en un lapso de tiempo muy cortito. En julio del 89 tuvimos 200% de inflación en un mes. ¿Sí? Entonces, el salto cualitativo. Las cosas se acumulan, cambian y se transforman en otra cosa. A veces algo se puede transformar en su propio contrario. Yo les decía hace un rato lo de la unidad de los contrarios, positivo, negativo, suma, resta. La unidad es la interpenetración y bajo ciertas condiciones, no siempre, algo se puede transformar en su opuesto. Lo bueno se puede transformar en malo, lo malo en bueno, lo nutritivo puede volverse tóxico o lo tóxico puede volverse nutritivo. Por ejemplo, las serpientes venenosas, si te pican, te matan. El veneno es tóxico, ya lo sabemos. Sin embargo, de ese veneno de serpientes se extraen medicamentos, por ejemplo, sueros antiofídicos. ¿Se entiende? Entonces, algo que era negativo se transforma en algo positivo, en algo bueno. O algo que es bueno, el agua, bajo ciertas condiciones puede ser negativo. Por ejemplo, en las inundaciones. ¿Se entiende? Entonces, el agua, que es fuente de vida en la tierra, sin agua no habría vida, se puede convertir en fuente de muerte. ¿Ok? Entonces, en ese salto cualitativo va implícito, va contenido también que lo bueno se puede convertir en malo, que una cosa se puede convertir en su opuesto. En todo caso, lo que nos va a decir el pensamiento dialéctico es que nada es totalmente blanco o totalmente negro, que todo va a tener aspectos que pueden ser positivos y otros que pueden ser negativos, que va a haber, por supuesto, una predominancia de lo positivo, de lo negativo dentro de cada cuestión, aunque eso también va en función del contexto. Por ejemplo, la gente retraída,
de poco contacto social, cerrada en sí mismo y todo lo demás, va a soportar la cuarentena mucho mejor que aquel que sea más sociable. ¿Sí? ¿Es un buen rasgo de carácter que sea retraído, encerrado? No, claro que no. Pero en este momento le sirve y se puede adaptar mucho mejor que el otro que es más abierto, más comunicativo. ¿Es malo ser así? No, no es malo, es bueno. Pero en este contexto le puede jugar en contra. ¿Se entiende esto que estoy diciendo? ¿Sí? Entonces las cosas no son en sí mismas buenas y malas, sino que va a depender de una enorme cantidad de cuestiones. En todo caso, en general las cosas son relativas. Tenemos entonces el movimiento, el cambio, la interacción, las contradicciones, la evolución, el salto cualitativo. Voy a cerrar esta clase. Pueden ir a Wikipedia, pueden consultar en internet, leerán las fichas, etc. En todo caso, y para cerrar, vamos a decir que el término dialéctica definido modernamente significa dos cosas distintas. Por un lado, dialéctico es el proceso que sigue todo lo existente en este universo, todo, desde el átomo hasta el sistema solar, pasando por supuesto por nosotros, la sociedad, la cultura, la psicología, etc. Nada es estático, nada es inmutable, todo cambia, todo se transforma siguiendo ciertas leyes, no de manera caprichosa. Por lo tanto, ejemplos de evolución, de salto cualitativo, etc., vamos a tener los que querramos. En ciencias naturales, también en ciencias sociales. ¿Sí? Todo es dialéctico. Nada es eterno, nada es rígido, nada es inmutable. Todo cambia, todo se transforma, todo se modifica. Ahora, dialéctica define eso, el proceso general de todas las cosas existentes en el mundo. Pero dialéctico también es un pensamiento, un método de pensamiento, que es aquel que trata de entender, de comprender la dialéctica del mundo. ¿Sí? Entonces, si bien todo es dialéctico, el pensamiento puede ser dialéctico o no. De hecho, ya entre los griegos teníamos a Heráclito, que decía que todo cambia, todo se transforma, pero teníamos también a Parménides, que decía que el cambio no existe y que las cosas son eternamente iguales a sí mismas. O sea, ya teníamos en la antigua Grecia un pensamiento dialéctico, que pensaba en términos de cambio, transformación, modificación. También teníamos un pensamiento rígido, estereotipado, mecánico, donde pensaba que nada cambiaba, nada se transformaba y que lo que era para siempre de forma inmutable. ¿Se entiende? Entonces, para terminar, para resumir y para sintetizar, espero haber sido más o menos claro en este tema que requeriría, por otro lado, de muchísimo más desarrollo. Por dialéctica entendemos dos cosas: el proceso real que siguen todas las cosas del mundo y un cierto tipo de pensamiento, un método de pensar que reconoce la complejidad, la heterogeneidad y los movimientos y las transformaciones internas de cualquier cosa que exista en el mundo. ¿Sí? Bien. Esto de la transmisión online tiene varios problemas. Uno de ellos es que yo no los veo a ustedes. Si yo estuviera dando esta clase personalmente con el pizarrón, seguramente la daría distinta, iría chequeando, iría preguntándoles, iría poniendo más ejemplos, les vería las caras, ustedes me podrían hacer preguntas o comentarios, etc. Acá eso no se puede, así que no tengo más remedio que hablar solo. Espero haber sido claro, por lo menos de que es la cuestión esencial, los conceptos principales de lo que es la dialéctica.
La semana que viene, como yo les dije, voy a subir otra clase que va a ser sobre las contradicciones grupales en el pensamiento de Pillon. Entonces vamos a recuperar todo esto de la dialéctica y de las contradicciones y vamos a ver cómo Pillon aplica esos conceptos al estudio del proceso grupal. Bueno, espero que me hayan podido seguir, espero no haber abrumado a nadie y nos vemos entonces la semana que viene. Gracias, hasta la semana próxima. Chao.